Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea en el momento en el que te encuentres. Esto es Café con Jace. Mi nombre es Jace Mar y para mí es un honor tenerlos en esta nueva edición de Tu Expreso Ideas, donde me va a estar acompañando y ya por acá está mi invitado, el pastor Natán Velázquez, quien nos va a estar hablando y no voy a adelantar mucho, no voy a dejar que él lo haga, sobre su libro que se titula, lo tengo anotado por aquí, El cronista de Sión, Aarón y la sombra de God. ¿De qué se trata? Suena así de ciencia ficción o de ficción, pero ¿de qué se trata y por qué este pastor decidió este título y este género? Vamos a estar enlazándonos con él. Ok, vamos a esperar. Ya la solicitud fue enviada. Sí. Espero que se encuentren todos muy bien. Y esperamos. Ujú, que acepten la invitación. Avísame si tienes algún problema con la invitación, por favor. Para entonces arrancar. Dice que no se puede unir a la transmisión. Ajá. Ajá, aquí estamos. Hola, pastor. Buenos días. ¿Cómo se Buen día, encuentra? buen día. Todo bien, gracias a Dios. Qué Aquí bueno. temprano. Aquí estamos ya listos para escuchar un poco de esa aventura literaria en la que usted se abordó, basada por supuesto en su experiencia de vida e inspirado uno de sus personajes en alguien muy querido por usted. Pero cuéntenos cómo comenzó esta odisea. Por allí vi un video donde comenta de que tuvo que revisar casi que 30 años de historia, de su historia, para tener esa base del libro. Pero cuéntenos un poco más, el nombre del libro, cómo se inspiró. Ok, primero agradecer a Dios y a ti la oportunidad de estar aquí compartiendo. Un Ah, placer. sí, sé que la lectura es algo que no es para todo el mundo, aunque todo el mundo Exacto. debería leer. Todo el mundo debería leer, porque en la lectura todos crecemos. Así es. Tengo más de 30 años, como dices, sirviendo como pastor, como coach de vida, tratando de ayudar a personas. Y siempre he tenido la idea de poder aprender de mis errores y de mis experiencias. Y entonces siempre llevo diarios, Buenísimo. como tú mencionas. Yo llevo mis diarios donde no son diarios del detalle. No es que me voy a poner a escribir todo lo que hoy viví, sino que casi siempre voy a escribir en esos diarios. Me reuní, estuve en Café con Jace y esta fue la experiencia, esto aprendí y esto quedó. Siempre es como un resumen. Ok. Y a veces sí es un poquito de catarsis, sí tengo que escribir cómo me sentí, por qué dije lo que dije, creo que me equivoqué, en fin. Eso se acumuló en muchos libritos, muchas carpeticas, y ahí se me sale un poquito la edad porque no era de notas en el celular, sino que uno usaba cuadernitos porque no había celulares. Las agendas que uno ve en las Ah, películas las y en la agendas de la serie. película, exactamente. Entonces siempre he tenido la inclinación de tratar de escribir algo que no fuera lo regular, porque yo escribo teología y hago discipulados y hago cosas, pero yo decía, ¿cómo puedo contar las lecciones ministeriales de liderazgo, de vida, y también las personales, mi propio crecimiento como individuo en mi relación con Dios? Porque si voy a hablar de las iglesias donde he pastoreado, Ujú. y de las personas que he encontrado, voy a tener que nombrarlos.
Voy a tener que, porque si no va a ser muy aburrido decir, una vez conocí a alguien que me dijo esto y pasé esto. Entonces, Claro. sí, por eso siempre me costó iniciar el proyecto, pero de repente Dios me dio la inspiración de, bueno, ¿por qué no lo cubres con fantasía? Ah, ¿Por qué no lo revistes de fantasía? Porque con la fantasía es posible decir las cosas que en la realidad no puedes nombrar. Entonces, si hay me un gustó problema, eso. si hay un problema, si hay una situación, si no quiero nombrar a alguien que fue un adversario duro para mí en algo, puede Usa ser la un, fantasía. puede ser un dragón, ¿entiendes? Puede ser Ah, un hombre lobo que enfrenté, puede ser un ogro y no tengo que ni denigrar a la persona porque las personas cambian. Quizás la experiencia o que una yo tuve, montaña, el nombre de una eso, montaña, de un la, la, lugar. la experiencia que tuve con ese individuo quizás para mí fue dura, pero ya el individuo se movió y no es la misma persona, entonces no tengo por qué exponerlo, juzgarlo ahora. Y Claro. fíjate que algo muy bonito de esta experiencia es que inclusive cuando quiero honrar a alguien en el libro, porque su contacto conmigo en mi camino ha sido de bendición, están nombrados por nombre real en el libro. Es decir, los Ah, personajes ok. que son dignos de resaltar están nombrados por su nombre. Y Ahí los no que cabe son, duda. y los que son polémicos, de alguna u otra manera, son nombres de fantasía. Para evitar Para el evitar. problema. Ujú, sí. Oye, qué interesante usar la fantasía para expresar un sentimiento, una experiencia de vida y a su vez arrojar la realidad, aunque sean con nombres Sí. ficticios. Y el nombre está muy interesante y me llamó la atención, porque yo decía, un pastor escribiendo este tipo de novelas con este tipo de títulos que de repente dirán, "Ay, pero como un pastor va a estar Claro. hablando Sí. de fantasía, de ficción, De porque vamos a dragones, estar de claros, orcos, de demonios. Sí. una fantasía, un mundo que de alguna manera es imaginario, pero hay elementos de que hay en el mundo espiritual también, solo que a veces hay personas que no están listas para esa conversación. Y ese es el punto. Ahí es donde, ahí decía el filósofo mexicano, ahí es donde está el detalle. Eso. Ahí es donde está el detalle. ¿Me entiendes? Así es. Porque si tú me preguntas a mí, ¿qué porcentaje de fantasía hay en el libro? La gente se sorprenderá porque yo no creo que sea más de un 30%. Ay, imagínese. Porque yo creo que el 30% solamente es como lo que cubre y se utiliza en casos extremos, pero las realidades espirituales. Por ejemplo, el nombre de Gog. Yo hablo de Ajá. Gog. Gog es un nombre que está en la Biblia y que se menciona en un par de ocasiones y va a tener un protagonismo que tiene que ver con los últimos días y batallas especiales porque Exactamente. es un antagonista Exactamente. de la luz. Pero también ese nombre tiene un jueguito porque el último de los grandes nefilín, de los gigantes producto de Génesis 6, de la unión de ángeles con seres humanos, Ajá. a Magog. Entonces también algunos dentro de las teorías dicen que quizás es el mismo personaje o algo relacionado porque la raíz griega va de la mano. El asunto es que yo tomo Gog como una figura que es real y no, porque es real porque Exacto. está en la Biblia, pero se convierte en mi sombra y yo soy Aarón, el protagonista se inspira en mi vida. Él es mi mini-mí, él va a ser mi proyección, porque Dios me dio dos hijas. Yo tengo dos hijas con mi amada esposa Karina, pero si yo hubiera tenido un varón, ese hubiera sido el nombre que yo le hubiera puesto, Aarón. Ay, ¿qué tal? Entonces, en Aarón cuento mi historia. Y si hay alguien que he desnudado, al que he avergonzado y al que he descubierto en público, en todo el libro, es a mí, a más nadie. Porque la gente puede saber cómo pensé. Fíjate, te doy una anécdota. Mi esposa ha leído conversaciones que tiene Aarón con Katrina. Mi esposa se llama Karina, pero ella y yo somos los únicos que Katrina. tenemos, sí, somos los únicos dos que no usa el nombre real. Pero a ella le puse Katrina, bastante cerca. Exacto. Hay conversaciones de Aaron y Katrina que cuando mi esposa leyó el libro, recordó que las tuvimos tal cual como están escritas. ¿Qué Y, tal? y sobre todo porque
la novela tiene 4 libros. Ahorita salió el primero. El segundo en español sale en 15 días. Ay, Ya el primero está en inglés y en español en Amazon, disponible a nivel mundial y en otras librerías. Ya está en audiobook también disponible, tanto en inglés como en español, para el que le guste escuchar y el que le al que guste les guste leer. escuchar. Y en digital y Y en digital, en Kindle y en impreso. Pero entonces es por etapas de vida. El primer libro va desde una profecía que mi papá recibió antes de que yo naciera, de mi nacimiento, que es real, eso no lo estoy inventando, no es fantasía, es algo que ha marcado mi vida todo el tiempo porque yo nací yo la llamo la profecía de los 3-7, porque sabemos que en la Biblia el número 7 es el número perfecto, sí. que habla de un propósito. Mi papá me pone el nombre Nathan Elí, que significa regalo de Dios. Entonces me da un propósito de yo tengo que ser una bendición para las personas. Y yo nací un 7 de agosto del 77. Entonces en mi fecha están tres Ya, ya, siete. ya estuvo hace poquito de cumpleaños. Feliz cumpleaños Sí, el atrasado. viernes pasado, el viernes pasado. Entonces, esos 3 7, cuando yo iba a nacer, a mi papá le habían dicho que yo iba a nacer en otra fecha, habían unas cosas y Dios le dijo, él va a nacer el 7 de agosto. Y entonces es Ok. un testimonio bien bonito que él tiene y toda la vida lo he escuchado porque es el cuento de cómo yo llegué a ser el primer hijo de mi papá. Mi papá ha sido pastor por más de 50 años. Entonces Imagínese. hemos estado en el ministerio y eso es parte de lo que está allí en la historia. En la historia está como el ángel le revela a Will, que es mi papá, el nacimiento de Aarón en el 77, el 7. Entonces, por eso te digo, hay fantasía, pero hay mucha de la realidad. Entonces ahí se cuenta desde que antes de nacer, nací, mi relación con mis padres, mi matrimonio y después en el tomo 2 va por etapas, las iglesias que pasé, porque cada Exacto. iglesia es un pueblo y en cada pueblo que tengo que restablecer o fundar por el Rey Supremo, Ajá. hay experiencias de liderazgo, hay experiencias de vida, pero también están mis fracasos. El tomo 3, que es el que más estoy emocionado de que va a salir el año que viene para abril, Ah. es el más duro porque en ese tomo ya Aaron y Katrina son unos adultos y ahí es que se expone todos nuestros problemas, porque nosotros estuvimos a punto de separarnos y de divorciarnos porque yo creía que Ah. entonces Suele pasar. suele pasar. Y gracias a Dios corregimos a tiempo y gracias a Dios, pero ahí están las crisis, ahí están las conversaciones, ahí están los momentos. Entonces, en la historia fue también para mí sanidad, porque yo pude escribir y dejar salir todo lo que ocurrió. Y a Exacto. cada personaje negativo del que yo escribí, yo lo llamé para decirle, voy a usar nuestra experiencia, quiero no pedirte permiso, porque no necesito el permiso para hablar de mi experiencia, pero Exacto. sí quería sanar, sí quería decir, hey, ¿sigues bravo por esto? Y entonces, de alguna u Ah. otra manera, esto me hizo sanar las relaciones. Yo Para creo que no que sintiera, para que no sintieran que era una fuera indirecta un ataque, directa. que fuera un ataque, exactamente. Para que no Muy sintieran que fuera bien. un ataque. Algunos de ellos en su proceso me dijeron, no, chico, usa mi nombre, no hay problema. Y otros a pesar de Ya que me eso dieron el, pasó. a pesar de Ajá. que me dieron el visto bueno, no lo hice porque no quiero que alguien lo vaya a malinterpretar. Pero ha sido un proceso de sanidad. Escribir 4 libros y fíjate, el primero es el más pequeño de ellos y el primero tiene más de 460 páginas. Wow. Y cada uno va creciendo. Ahorita cuando publicamos el segundo, la editorial me dijo, vamos a tener que hacerlo más grande el formato porque si no van a Wow. salir demasiadas páginas. Y yo nunca tuve una meta de decir voy a escribir mucho, voy a escribir poco. Yo sencillamente usé todo el material que tengo. Y es mi primera experiencia como escritor de fantasía. Quizás, no sé, alguien Tolkien o alguien que sea un experto lo lea y diga, no, este es un novato. Y ¿Qué sí, es sí lo soy. esto? De hecho, cuando leí el título me recordó mucho El Señor de los Anillos. O sea, es En él me ha como que... inspirado. En él me ha inspirado. Es decir, mi amor por la fantasía viene a raíz de Tolkien. Su estilo es lo que he tratado no de imitar porque no se puede imitar la grandeza. Exacto. Ah, pero he tratado de aprender la manera pausada y detallista como él describe cada escena. Muy detallista, O sea, es entonces verdad. he tratado de seguir ese hilo, ese estilo, pero mis personajes espirituales, hay personajes que son reales.
Mira, por ejemplo, Fekir, que es el lobo plateado que me acompaña, está inspirado en mi ángel guardián. Yo creo que tengo un ángel guardián que Dios me ha dado, que toda mi vida ha estado a mi lado y me ha ayudado. Y ha sido clave. Él y mi esposa, ¿verdad? El Espíritu Santo y mi esposa han sido claves en mi desarrollo y crecimiento. Y entonces traté de ponerlo como un lobo, porque claro, estoy haciendo una narrativa medieval, inspirada. Exacto. Entonces, es un personaje único y especial que está allí al lado de Aarón, guiándole. Y entonces la manera en que él fue creado y enviado por el Rey Supremo, la relación del Rey Supremo con Aarón. Aarón quiere servirle sin amarlo. Y el Rey Supremo dice, tienes que amarme, no solo Para servirme. hacer. Wow. Entonces, ¿sabes? Ese es el crecimiento de un niño que aprende a servir primero y cree que en servir es todo. Y sus grandes batallas y sus grandes luchas son más Exacto. importantes que ser. Entonces, es parte del proyecto. O sea, es un proceso, un viaje donde no solamente son sus anécdotas de vida, sino que también nos enseña el proceso de sanar en el proceso de Sí. crecer en este mundo tan convulsionado, pero no solamente es no una autobiografía, pero sí esas enseñanzas de vida que ha tenido durante todo este peregrinar, Sí, pero también de liderazgo, de también en la vida diaria, inclusive hasta para el matrimonio, que de repente tengas un demasiadas concepto de cosas. matrimonio, todo va a ser La, perfecto, la y resulta paternidad, que hay forma, la paternidad, esa relación con sus hijas, ahí están todas. con ese amigo que vamos a mencionar en breve, que es un clave en este libro, porque es el cronista. El cronista de Sion, sí. Es el El- cronista. Pero antes de hablar del cronista, ¿cómo fue ese proceso de decir, este va a ser el nombre del libro y este va a ser el nombre del primer tomo? ok. Digamos que el libro me escribió a mí, no yo lo escribí a él, ¿verdad? Así, Dios me ha dado una percepción espiritual muy fuerte y toda la vida he tenido una lucha espiritual porque cuando las cosas van a ocurrir de bendición, que Dios quiere que hagamos cosas en iglesias, en ministerios, siempre hay una oposición abierta y hay Claro. personajes espirituales. Y desde muy temprano, yo recuerdo que yo tenía como, ¿sabes? Justo antes de yo bautizarme, yo me bauticé como a los 12. A los 9 años yo tuve un primer encuentro con Camino. un personaje que, que me conversó, que me habló, que se me acercó, que desde muy pequeño, no sé, yo no sabía ni cómo explicarlo, pero si uno le dice a los adultos, dice, ese es tu amiguito imaginario, te estás inventando cosas. Ten Ah, cuidado con eso. sí, sí, sí. Y ese personaje se presentó por nombre. Él me dio su nombre. Y él está en el libro porque es un nombre que después yo descubrí que está en la Biblia. Yo dije, ¿de dónde yo saqué ese nombre si yo no había leído esto? ¿Me entiendes? ¿Qué Yo, tal? y eso fue una de las cosas que me llevó a ir al seminario, a invertir años estudiando teología, leyendo griego, leyendo hebreo, porque yo quería decir, no, yo necesito entender qué es esto que yo estoy viviendo y qué estoy haciendo. Claro. Entonces, la sombra de ese personaje siempre ha sido lo que me ha perseguido. Es decir, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que Dios desea, pero este personaje siempre quiere, me persigue como una sombra, donde volteo está y siempre quiere que yo haga algo distinto. Entonces, por eso la idea de que Aarón tiene una sombra y esa sombra decidió usar a Gog porque tiene un propósito en toda la historia de que Gog es un personaje misterioso, pero realmente quien le da guerra y quien persigue a Aarón es otro personaje relacionado con Gog que se llama Azazel. Y Azazel o Azazel es clave en toda esta historia. Entonces, yo lo que hice fue tratar de dibujar lo que he vivido. Excelente. ¿Y en algún momento de su vida, en la infancia, se vio haciendo esto? No, ¿De jamás. sacar un libro? ¿Jamás? ¿En los No, jamases? jamás. Jamás, jamás. En los momentos de delirio, ¿verdad? Porque todos los tenemos, cuando yo creía que ser un buen pastor famoso implicaba muchas cosas que logré, estar en televisión, en radio, escribir revistas, escribir para... Yo creía que eso era éxito, yo creía que eso era bueno, entonces me veía haciendo eso, pero con una intención de poder, no sé, dejar una huella.
Hoy en día sigo haciendo muchas cosas de esas, pero ya no lo veo como algo importante, sino como el obedecer al propósito. Dios me dio un talento para escribir, entonces puedo hacer discipulado, puedo hacer libro. Pero este libro jamás me imaginé tener el valor de romper el paradigma, ¿verdad? Porque mi temor era ser rechazado. Siempre hacía cosas desde la enfermedad emocional para ser aceptado. Y esa es Mm, parte del proceso de Aarón de sanar. interesante. Ya Aarón va a cumplir 50. El libro 4 cierra cumpliendo 50, que es el año que viene. Cumplí 49. Es decir, yo Ah, anticipé. Yo cerré el libro con mi historia hasta los 50, porque le agregué lo que yo espero hacer en el próximo 2 años. Entonces, este libro jamás lo imaginé porque era a lo que yo temía. Era arriesgarme a que la gente dijera, yo creía que estaba loco, ahora sabemos que está loco. ya está escrito. Sí, ya está escrito. Y ha pasado, y ha pasado. Tengo muchos amigos, tengo mucha gente dentro del mundo cristiano evangélico, de los estudiosos del seminario, compañeros del doctorado y todo lo demás, que les parece una locura total que yo esté haciendo esto. Me imagino. Y la respuesta es sencilla. Casi que No lo escribí no lo para creo. ellos, lo escribí para el mundo. Lo escribí para el que no conoce a Dios y le voy a presentar a un Rey Supremo que es distinto a lo que el mundo le enseña. Les voy a mostrar que hay realidades espirituales que Hollywood quiere poner de una manera, que existen, pero que la Biblia te enseña. Es ecléctico porque ahí yo nombro personajes, casi todos los personajes espirituales, con excepción de los orcos y los dragones. Los demás son reales. Ángeles, demonios y ídolos de todas las culturas, de distintas procedencias étnicas, están nombrados allí con un propósito, porque hay cosas buenas y cosas malas. Y entonces yo los pongo de ese lado. Ah, tal personaje que en el mundo dice que es un dios, no sé, nórdico, este está del Ajá. lado de Gok. Este está del lado de Gok, porque no importa cómo lo llames, es la misma sombra. Ten cuidado. Mientras que los que están del lado del Rey Supremo son los ángeles que nosotros conocemos y los que la Biblia nombra y ahí están. Interesante. Y mencionas lo de que no escribes, vamos a decirlo así, para tu gente, para los Para los cristianos, sino cristianos, para claro. esa persona que anda en esa búsqueda, le gusta leer y que no ha conocido esa gracia de Dios y que esta puede ser una plataforma interesante de decir, wow, o sea, no Por lo sabía menos, que ellos podían hacer esto, por lo menos no para que sabía que se esto le, era así. por lo menos para que se le generen preguntas. Por lo menos para que la gente diga, chico, ¿y de verdad será que esto pasa? ¿Y será habrá ángeles guardianes? ¿Y será Claro, verdad que hay un rey supremo que es el único todopoderoso, fiel, omnisciente, omnipresente, que puede influir en la realidad humana? ¿Cómo es eso? ¿Es verdad que hay cosas espirituales negativas? ¿Cómo me cuido? O ah, sea, que la gente se haga preguntas y después ella vea dónde consigue las respuestas. Si quiere, pregunta y claro. nosotros se las damos. Pero se puede entretener. Lo peor que le puede pasar al lector es entretenerse. Lo mejor que le puede pasar es reflexionar y crecer. Eso. Y creo que una persona ya cristiana que tenga esa parte de Dios de decir, vamos a profundizar en la palabra, puede también entender lo que usted está escribiendo. Es como las crónicas de Narnia. Hay muchas cosas dentro de estos libros supuestamente infantiles, pero que son teología. Aquí Listo, estamos. listo, Ah, listo, listo. ay, la tecnología. Es mejor escribir un libro que manejar el Instagram. Cosas de estar en vivo y directo hablando No, de un tema pero bien interesante. Lamentando. lo que pasa es que yo tengo muchos filtros para poder tener mi vida en paz. Y yo me tengo un límite en cada una de las redes sociales de 20 minutos al día, al ¡Ah! día. Y se me olvidó quitar ese límite. Y entonces llegó el momento y se me cerró el Instagram porque me dijo, chévere, ya viste mucho por hoy, chao. Te vas, Y no te vas. consumes más. Ah, bueno, Ay, pero no, es no. un dato interesante para próximas ediciones. Si tienen eso activado, por favor, antes de un like, lo desconecta. Eso. Bueno, pastor, hablábamos entonces de la importancia y del enfoque, mejor dicho, del libro para las personas que no han llegado a la fe, que sea un vínculo para que comiencen a hacer preguntas, a reflexionar y acercarse a Dios de una manera
poco convencional, pero basada en lo que dice la Biblia, que al final es lo importante, y que las personas puedan conocer a Dios y puedan decir, yo quiero saber más. Hablábamos de eso y que bueno, que quizás muchos cristianos lo van a ver así como que, ¿cómo es posible? Vas a escribir respecto a fantasía, ficción, ¿cómo es eso de ogros, lobos? Eso no es así, pero hay que ser también astutos y leer con sabiduría las cosas para entender que también hay trasfondos Una que en alegoría. la misma Biblia requiere eso de que seamos profundos en su lectura para poder entender cosas, porque si no, ahí nos vamos a quedar con que seamos literales y eso, ese ejercicio aplica también en toda nuestra vida como cristianos. Y es una alegoría, y el Señor Jesús utilizó la alegoría, que es una historia con un trasfondo, con un propósito, así como usó parábolas. Entonces, yo no me puedo igualar con la grandeza que tenía mi Señor de poder hacer el uso de la Claro. alegoría. Y en la Biblia hay varias. Entonces, no quiero hacer doctrina, yo no estoy haciendo teología. Yo solamente estoy aprovechando para poder escribir una historia que va a hacer que las personas puedan ir a buscar la verdadera razón de muchos factores. Pero, am, vuelvo a repetir, les va a dar la inclinación a comenzar un proceso de investigar y los va a entretener, porque yo creo que es entretenida. No solo porque, claro, a mí me gusta mi libro, pero también ya hay personas, ¿sabes? Trabajamos con lectores beta, donde antes de publicar leyeron, me Ajá, dieron el feedback. Ellos pudieron haber dicho, no entendí esto, sí entendí aquello, para yo claro. seguir creciendo en mi proceso de pulir mi estilo. O Y agregarle en el próximo volumen. eso. Entonces, yo creo que es de bendición. Tengo mucha expectativa ahorita que salió la edición en inglés, porque el americano sí lee más. Entonces, ese Jude Fantasy, que es muy popular acá, Ajá. vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tan bien le va al libro con el inglés. Con el favor de Dios también va a Sí, ser de gran impacto en tanto en inglés como en español. Una pregunta que había dejado, vamos a decirlo así, en el aire en la parte anterior, era referente al cronista. Este sí, señor. cronista tiene una historia muy importante, muy especial, muy de usted, porque se refiere a un amigo. Sí, señor. Y, y usted quiso tal cual llamarlo el cronista porque así va a ser su vida si aún estuviera entre nosotros. Sí, ¿Nos puede ¿sabes? hablar un poquito de él? Sí, el cronista, ¿cómo contar mi historia sin parecer un pedante creyendo que la gente quiere saber mi historia? ¿Me entiendes? Entonces, Story time. eso, por eso uso los escritos de mis agendas, pero entonces el cronista es la figura de aquel que va a narrar lo que está viendo. Entonces el cronista en la novela es designado por el Rey Supremo para escribir la historia de la Casa del Lobo, que ese es mi casta, ¿verdad? Ah, Mi ok. padre, lo que yo vivo y después lo que vendrán a través de mis hijas. Pero está inspirado en Alex Daniel Prieto. Alex Daniel Prieto fue un chico que en una etapa mientras yo pastoreaba en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo específicamente, y aún más detalle en la zona de San Francisco, en la Popular, había una iglesia que en aquel entonces se llamaba Capernaum. Ok. Ya la iglesia cambió de nombre y varias cosas buenas han pasado. Ahí los conocí a ellos, a la familia Prieto, y él se convirtió en un discípulo, un muchacho que desde muy joven, con muchas ganas de aprender, con mucho talento, tenía un talento especial para hablar, para escribir, por eso estudió en la Universidad del Zulia periodismo. Eso era lo que él hubiera querido hacer, ser un periodista. Ahora, Ah, él hubiera querido ser el periodista deportivo, narrar deporte, porque eso era lo suyo, ¿qué? el béisbol, el fútbol. Pero muy temprano tuvo que batallar con el cáncer y el Señor le plació llevárselo. Se lo llevó bastante temprano. Yo tuve la bendición de casarlo, ¿sabes? Era sin saberlo, yo no lo descubrí en el momento, pero era una de las relaciones más valiosas que tenía. Ah, Y cuando empecé a escribir, yo pensé, ¿cómo lo incluyo? Porque yo hay dos mensajes que quiero que todo el mundo entienda en el libro.
los que no están con nosotros acá y han sido ascendidos, siguen vivos y siguen teniendo un propósito, solo que tú y yo aquí no los vemos. Pero la misma Biblia te narra cómo en algún momento Jesús se transfiguró y junto a él estaban personajes que habían muerto en el Antiguo Testamento. Sí. Estaban los profetas con él, Elías, Moisés. O sea, hay una realidad espiritual y hay una vida después de esta vida terrenal. Entonces Alex Daniel no está muerto, Alex Daniel está no en este terreno, está en el terreno espiritual. Entonces literalmente en el libro se narra como el Rey Supremo lo saca de la tierra para usarlo ahora como un cronista y llevarlo. Entonces para mí es importante porque allá arriba la Biblia dice que nadie mira lo que está abajo, mira ni pasa para arriba, pero yo Ajá. siempre me he hecho la idea de que yo todavía le tengo que dar ejemplo a Alex Daniel en cada cosa que hago. Y hay muchas cosas en mi vida que me han avergonzado haberlas hecho y también yo miraba y decía, ¿qué diría Alex Daniel si estuviera aquí? Entonces por eso decidí inspirarme en escribir como que si él fuera el que narra la vida y entonces él está a mi lado, no es un guerrero, no levanta nunca una espada en todos los 4 tomos, solo levanta la pluma. Y con la pluma, Esa es su espada. sí, sí, porque fíjate, por ejemplo, todos los capítulos o las secciones dentro del capítulo comienzan diciendo, yo, cronista de Sión, lo escribí como lo presencié. Y entonces él narra lo que vio. Y así va narrando la historia de Aaron. Ay, interesante. Interesante y muy bonito que eso que él dejó en su vida, y creo que eso fue su legado, que Sí, 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 aún sí. ya después de que no está en este plano, que está ya con nuestro Señor, Sí. lo que él hizo en su vida aún está La- trabajando. Y las, eso va a las seguir buenas con su amistades hija. son valiosas. Las buenas Claro. amistades son valiosas. Y hablando de él, si él estuviera, o mejor dicho, de toda la experiencia que tuvo con ese amigo tan querido, ¿cuál es la que más conserva hasta hoy? Que usted dice, me quedo con esto inclusive quiero que lo sepan mis hijas y lo puedan llevar como un legado específicamente. Más que algo que él haya hecho como un evento o una experiencia porque pudimos compartir, es que te puedo decir que fue la primera persona, además de la familia cercana, que yo sentí que me amaba por quien yo soy, no por lo que yo hacía. Ah, Entonces podíamos, no era que se iba a decepcionar de mí por algo, sino que entendía mis procesos y podíamos, aunque yo soy mayor que él por varios años, y él era mi discípulo, pero él era un discípulo donde yo podía sentarme a conversar y él podía con tranquilidad decirme, oye, no me pareció esto, debiste haberlo hecho así. había esa Entonces, confianza. una amistad que, que yo hubiera querido aprender a vivirla y a desarrollarla con el tiempo. Por eso me dolió tanto cuando tuvimos que dejarlo ir, que verlo partir. Porque la Biblia misma lo dice, un buen amigo es mejor que un hermano. Y los amigos se escogen y no siempre se repiten. Entonces, no se trata de sustituirlo, sino de valorar la experiencia, de poder tener a alguien con que, así como Saúl y David dice la Biblia, que sus dos corazones se unieron, unas almas unidas. Eso era él para mí. Era alguien que yo podía ser honesto, ser sincero, no tenía que tener una máscara, no tenía que ser Natán el pastor, era sencillamente Natán el hijo. Qué hermoso y es una muestra de la importancia de las personas que están a nuestro alrededor, Así saber es. escogerla y de nuestras palabras y nuestras acciones, de cómo van a impactar a otros. A veces Así es. algunos lo harán intencional, otros sencillamente son, porque es así, pero su legado marcan nuestros corazones, dejan esa huella y creo que son personas especiales que cumplen Más. una misión, quizás con menos tiempo en este plano, quizás con más tiempo, pero dejan esa huella que trasciende. Y creo que el hecho de que esté en esta novela, en estos tomos, es una parte también de que eso que él hizo en usted y en su familia, e inclusive la familia de él, puedan sentir que su vida, su testimonio sigue allí y Así que es. más personas pueden seguir impactadas por más el estilo que sea su personaje, pero está allí
con una razón tan bonita como fue el impacto que él tuvo en su vida. Sí, sí, así es. Ahora le quería, si usted pudiese resumir un poco su proceso creativo con respecto a ya lo que ha escrito, ¿cómo Ujú. lo define? Mira, yo lo que... sí. ¿Fluyó rápido? Oh, ¿Le mira. costó? No, no, no. Cuéntenos, pues. Una vez yo estaba terminando la tesis para mi segundo doctorado, pero lo que tenía en mi mente era la idea de que por fin descubrí puedo escribir con fantasía. Entonces lo primero fue rápido tratar de hundirme en tratar de entender el estilo, cómo sería si lo hago, qué tengo que Mm, aprender. Entonces por ahí lo que hice fue tratar de estudiar a mi ídolo con el estilo que es Tolkien. Entonces ya yo había leído los libros, ya yo había leído mucho de él, pero ahora yo quería entender la parte literaria, ¿ok? ¿Qué es lo que lo hace especial? ¿En qué lo diferencia de los demás? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a estilo? Entonces, una vez que me sumergí a eso, lo que hice fue ir a mis agendas, escoger cuáles son las cosas importantes de todas mis experiencias que quiero narrar. Hice un listado y entonces lo seleccioné. Todas estas experiencias van para el tomo uno, todas estas van al tomo 2, ok, todas estas van al 3. Ahí puede ver seleccionó. que seleccioné. Y entonces después comencé a escribir. Y lo interesante es que después que comencé a escribir, yo siento que fue algo espiritual, ¿verdad? Porque yo escribí los 4 tomos en 6 meses. Yo escribí Wow. todo en 6 meses. Es que no podía dejar de escribir. Yo me paraba temprano en la mañana a escribir y estaba en el trabajo, estaba en la iglesia pensando, wow, así, ahora esto lo voy a decir de esta manera. Así que Y ay, ya quiero entonces llegar rápido a la casa para quiero escribir. llegar rápido a la casa y cuando llego a la casa, chévere, con mi esposa todo bien, pero después, no, vete acostando que yo voy a escribir un rato más y me paro temprano y volví a escribir. Y tú sabes, usamos procesadores de palabras, usamos distintas Exacto. cosas para ayudar a pulir rápido qué era lo que es. Entonces llegó un momento donde fue como un trance, yo no podía estar sin terminar la historia. Entonces después que la terminé, que comencé a seleccionar, me di cuenta de que tengo 4 libros en la mano. Y entonces de ahí comenzó el Imagínate. proceso ahora de ir uno por uno a pulirlo, a ver qué es lo que... Claro. Y así poco a poco, con la ayuda de los lectores beta y con algunos editores que me han revisado, entonces comenzaron la idea, ¿cómo es mejor que el cronista narre? Entonces salieron esa idea de poder tener la frase yo cronista de Sion, escribir lo que presencié. Y entonces así, si le íbamos a poner título o no a cada sección o a cada Ah, capítulo, si iban a ser numerados. Entonces comienza eso que era yo descubriendo cuál es la mejor forma. Pero en el dar a luz fue un parto sin cesárea, fue natural y fue un solo pujo y ahí y salieron los ya. 4 libros. Y Exactamente. cuando ya tuvo el libro en sus manos, que usted dijo, aquí está, después del proceso, imagino también de la selección de la portada, porque Sí, no es cualquier portada, o sea, es como que no. se le va a poner las letricas y ya, o sea, es un proceso de diseño que también imagino que tuvo su proceso, o ya usted tenía el concepto en su mente. No, yo tenía el concepto de lo que quería. Para mí, Go como imagen siempre fue, ahorita acaba de salir y haciendo ahí ahora publicidad a quien no se la merece, pero acaba de salir la película de Supergirl, ¿verdad? La mujer. Ah, ajá, sí. Ajá. Y ahí está el personaje de Lobo, ¿verdad? Que está con la moto y es un tipo de pelo Ajá, sí la vi. largo, ¿verdad? Que no sé qué más. Para mí él siempre fue la imagen del Gog que yo tenía en mi cabeza. Y Ah, cuando la gente vaya a la página web y vea a Gog o ve la portada, se va a dar cuenta que se parece demasiado a Lobo. Porque esa es la forma en que toda la vida lo vi. Toda la vida vi la sombra igual que Azazel. Azazel tiene un espíritu así en su imagen de lo que era uno de los vampiros de Anne Rice en cuando ella escribe. ajá, de Entonces, Crepúsculo. sí, sí. No, 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 de Lestat, Lestat Ah, el no, ajá, vampiro, de la entrevista con el vampiro. Para ajá, mí, ajá. para mí siempre ese personaje que yo vi desde pequeño que me habló en el patio de la iglesia cuando yo estaba haciendo algo, era ese personaje, era ese hombre de pelo negro, largo, bien vestido, elegante, que tenía labios finos y que me hablaba como si fuera mi amigo, pero no lo era. Mm, Entonces, cuando ya yo dije, yo sé lo que vi, ahora quiero ver cómo lo hago, lo que hice fue buscar esas sí. relaciones. Ok, ¿qué de lo que
¿a quién puedo tratar de imitar en cuanto a facciones? Entonces así nació Gob. Ya después los otros personajes es más fácil porque te puedo decir algo. Cada personaje que está en la página web que nosotros tenemos bajo mi nombre, nataneli.com, ahí hay una sección donde están las imágenes de los protagonistas y de los personajes de la novela. Ahorita solo están los del tomo 1 porque es el único que salió Claro. publicado. Pero te puedo decir que cada personaje que está allí, inspirado en alguien real, son exactamente idénticos. Son exactamente Ah, idénticos. Ellos lo han visto, a todos ellos se los envía antes de publicarlo y decirle, mira, este vas a ser tú. Y entonces ellos, wow, qué mírate. fino, chévere. Son mis amigos. La gente dirá, ah, bueno, son puros personas, son mis amigos. Ahí están. Ellos son mis profesores de los seminarios, son mis amigos de estudio, son mis compañeros de crecimiento, miembros de iglesia que estuve. Son ellos, ahí están. Ya son famosos. Ah, Ya bueno, tienen su minuto por lo de menos su fama. caricatura, por lo menos la caricatura de ellos. Sí, Y fíjese cómo la inspiración está en nuestro entorno. O así sea, es. usted puede ver algo que te inspire y dice, yo quiero algo así, esto me hizo ruido, vamos a decirlo de esa manera, algo así quiero para mi portada, algo así quiero para mi personaje, porque es que la inspiración está allí. O sea, Dios nos permite ver en la naturaleza, con las personas también, Lógicamente. esa inspiración para escribir un personaje, inclusive nuestras historias de vida nos pueden inspirar para crear algo. Las personas que están a nuestra red para un personaje específico, como lo que ya mencionó, que quizás obviamente no van a ser tal cual la fotografía, pero van a ver la similitud y seguro que fue algo especial y nunca van a olvidar eso. Y menos usted ver que eso que había en su mente está allí. Está O allí. sea, Y se fíjate, hizo realidad, no es nada más de que lo pensé y se quedó allí, sino que puede ser real. así, Aquí está. así es. Y eso, por ejemplo, la elección del arma. Aarón, durante la mayoría de su historia en la novela, utiliza es un arco y una flecha. Es un arquero. Y es un arquero porque la Biblia dice que nuestras palabras también son como flechas. Eso es correcto. Y ese es el talento que Dios me dio. Dios me dio la capacidad de comunicarme, de escribir o de hablar, ¿verdad? Bien en prédicas, bien en otras cosas que puedo hacer como orador. Entonces, Aarón mata y da vida con las palabras. En la novela usa la flecha. Entonces, Exacto. cada cosa ha sido escogida con un propósito y así los atributos de cada quien. Mi papá cuando leyó la obra o mi mamá cuando leyeron el primer capítulo, que es el primer libro, que es el que han leído ahora, él me dijo, yo no sabía que tú me veías de esa manera. Ah, ¿Por qué? Porque ahí ellos han visto, ellos serán mis papás, pero nunca han estado dentro de mí. claro. Conoce a Natán desde adentro, conoce cómo funciona el sistema, lo que siente. Y por supuesto, hemos crecido en cada etapa, pero es eso, es bien, bien importante y bien bonito. Qué bonito. Y fíjense todas las experiencias que puede traer escribir un libro y que muchas personas de repente, sí, escribir un libro, qué fácil es, o lo ven en la vitrina de una librería y no se imaginan el proceso que hay. Algunos más intencionales que otros, obviamente, porque hay Sí. de todo tipo de libros, vamos a estar claros. Claro, Hay unos que sencillamente son tal cual para diversión, de que tú lo lees, no te deja nada realmente, solo así un momento agradable, pero hay libros que te llevan a un poco más a esa reflexión, a no solamente leer por leer, sino a reflexionar y analizar. Y creo que eso es muy importante para esta nueva generación también, de que quieren todo instantáneo, todo rápido, de que si leíste ya, no más, sino de enseñarles que también la importancia de, hey, aquí está un libro, con calma lo vas a leer, lo vas a analizar, subraya, anota las palabras que más te llamen la atención o algo, una frase y vamos a analizarla. Creo que eso es tan importante porque se ha así perdido es. el hábito de la lectura y lo vemos en las redes sociales. Que alguien escribe algo y comienzan a opinar y las opiniones son horribles sencillamente porque no saben leer, no saben interpretar o no saben escribir un post para que no traiga polémica o lo harán de repente de forma de adrede, pero
está ese problema, que la gente no lee. Y tú Así dices, es. pero está en el copy, está en la imagen. No, no la ven. Y creo que es importante volver, así como el vinilo ha vuelto a la vida, vamos a decirlo de esa manera, que esa tradición de leer como se debe, lo vamos a retomar y que eso pase a nuevas generaciones porque es importante. Y más con un tema tan bonito y a la vez tan profundo como es la vida espiritual y eso que Así es. Dios quiere para nosotros. Pastor, ¿tiene alguna frase del libro que usted quiera compartirnos con nosotros Déjame, en este déjame, momento? Y si tiene el sí. libro en la mano, muéstrelo también con Aquí orgullo. tengo, mira, aquí está Ahí Aarón y los está, sombreros. miren esa Aarón y los portada, por sombreros, sí, favor. mírenlo. ¿Vieron que Él, sí? Lo decían de las páginas de 400, no era mentira, es no, verdad. él es grande, él es grande. No, no, no pensé, más bien me dio miedo porque después dije, la gente que no lee corto no va a leer largo, pero que Dios nos ayude. Lo Déjame, bueno es que está en sí, físico y ahí sí, la lectura se hace más rápida en este caso. Yo sé que en digital puede para algunos ser un poco más complicada, pero tranquilos, no hay apuro. sí se puede, sí se Sí puede. se puede. Fíjate, déjame, hay una escena donde Aarón llega a su escuela. Yo estudié en una escuela básica y bachillerato en Maracaibo que se llama Martin Luther King, Ajá, le escuchamos. pero todo el mundo la conoce como MLK, el MLK, Ajá. ¿verdad? Yo la usé acá, pero aquí yo le puse Melcar Luz de Kiriat, que era el nombre de un profeta que ellos tenían, pero después se nombra como MLK. Entonces Aaron descubre su talento con el arco en MLK, la primera vez que entra. Entonces les leo este pedacito para que puedan entender. Dice, MLK se levanta sobre una colina cerca del río Hemón, cuyas aguas claras reflejaban los muros blancos del instituto como si la luz misma estudiara allí. Los aldeanos decían que en sus pasillos resonaban los pasos de los antiguos sabios y que su nombre, siglas del profeta Melcar Luz Kiriat, significaba el que enseña justicia bajo el resplandor del Altísimo. Aarón llegó con el corazón dividido. Parte de él deseaba aprender, otra parte solo quería huir del recuerdo. Había vivido una experiencia traumática con la pérdida de un amigo. Era requerido que los jovencitos a sus 12 años entraran en esa escuela. Los maestros de MLK vestían túnicas largas con bordes azules, símbolo de verdad. Le enseñaban a los jóvenes la ciencia del reino, las leyes de la materia, la armonía de los números, la anatomía de las criaturas del bosque y los antiguos libros de la sabiduría del Rey Supremo, donde se decía que cada palabra era un rayo de luz sobre la oscuridad del alma. Al inicio, Aarón se mantuvo distante. No reía con los demás, no discutía en los patios ni practicaba en los juegos. Se sentaba al fondo de los salones y tomaba notas con disciplina silenciosa. Algunos lo veían con curiosidad, otros con recelo, pues su apellido, el de la casa de Will, era respetado y temido a la vez, pero nadie entendía el peso que llevaba en los hombros. Una tarde, mientras observaba a los aprendices practicar el arco, un anciano se le acercó. Llevaba los ojos cubiertos por una venda negra y el cabello blanco como la escarcha. Le preguntó, ¿sabes lanzar una flecha, muchacho? Nunca lo he intentado, respondió Aarón. Entonces hoy aprenderás a ver sin ojos. El anciano era Elión, maestro de armas del MLK. Había sido un guerrero en los tiempos antiguos y aunque ahora era ciego, él decía que la batalla le dio ceguera, pero que ahora tiene una visión más alta. El arco no es un arma, le explicó. Es una oración que se lanza al viento. Si tu corazón está limpio, la flecha volará recta. Si tu corazón está turbado, se perderá, aunque tus manos sean firmes. Cuando el león le entregó el arco a Aarón, no hubo palabras. Solo un susurro del viento entre las almenas del patio y el murmullo de los aprendices que observaban desde la distancia. El león, de mirada antigua y voz grave, colocó el arco en las manos del joven y dijo, no forjé esto con mis fuerzas, sino con la fe del reino. El que sostenga este arco debe tener el alma en comunión con la luz. Aarón vio el arco, un arco de madera plateada y nervio oscuro. Parecía respirar por sí solo. Cuando Aarón lo alzó, una leve luz, un resplandor recorrió la superficie y la cuerda emitió un sonido profundo, semejante a un trueno lejano.
Y después Wow. comienza la relación de Aarón, que lanza su primera flecha con Tur, que se llama el arco. Y a partir de allí, Bravo. y a partir de allí, Tur, Aarón son inseparables. Ay, me encanta, me encanta. Pastor, ya para cerrar y con esto, que dejo así como con ganas de más, ¿dónde pueden adquirir el libro? ¿Dónde pueden tener más información? Sé que mencionó su página web, pero Sí. para concentrar la información, página web, número de contacto, Mira, o en lugares, inclusive en Estados Unidos, donde puedan Nataneli, conseguirlo, te cuento. nataneli.com, en la página web, ahí van a ver toda la narrativa y ahí están los botones para comprarlo. Pero Buenísimo. el mayor distribuidor es Amazon a nivel mundial. Tengo amigos, personas conocidas que han comprado el libro por Amazon en Brasil, en España, en Portugal, en Ya es Venezuela. internacional. Sí, sí, porque se editó y se publicó con una casa que se llama Spines. Spine.com Ajá, representa y distribuye el libro en más de 200 librerías a nivel del mundo. sí. Entonces, aquí está en Barnes and Nobles, hay muchas librerías que lo tienen. Por supuesto, el Kindle digital es sencillo porque cualquiera que tenga la aplicación Kindle puede descargar la versión digital. Y Audible, el Audible tiene el audiobook, tanto en inglés como en español. Buenísimo. Sé que el costo varía. La verdad, yo no controlo eso porque ellos que lo imprimen y que lo hacen son los que Exacto. determinan. Pero siempre le diría a la gente, adáptese al cambio, cómprenlo digital, porque digital lo puedes tener en el celular, digital lo puedes Claro. tener en una tableta, puedes leerlo con tiempo, te permite subrayar, te permite. Entonces, ah, por más que cuesta muchísimo menos, entonces la gente dirá, se gana menos si compras digital. No importa, porque este libro yo no lo hice para ser rico ni para ganar dinero. Lo que yo espero que él venda y recupere es para algunas inversiones que se hicieron para lograrlo. Y para que Pero veamos las eso, próximas ediciones, no, ya están por listos. Mira, favor. los 4 libros están en manos de la casa. La razón por la cual están saliendo con 6 meses de diferencia es para que la gente le dé tiempo de leer el anterior Ah, antes que salga claro, el segundo. claro, es Pero, verdad, pero es así verdad. van a estar. Cada 6 meses, cada 6, 7 meses va a salir hasta que salgan los 4. Y el quinto lo estoy escribiendo ahora, porque el quinto incluirá hasta esta entrevista contigo, porque el quinto es el presente. El quinto es el presente. ¿Qué tal? Me encanta, me encanta. Bueno, Pastor, de verdad, agradecida por este A ti, tiempo. a Sé ti. que va a ser de gran impacto estos libros y bueno, espero que cuando ya publiquemos la entrevista, las personas que han tenido la oportunidad de leerlo puedan dejar también sus reseñas Algún para que la comentario. gente también, Buenísimo. claro, sus comentarios, para que las personas digan, oye, yo quiero picar la curiosidad, como dicen por allí, y ¿Mm? quiero leer el libro, quiero comprarlo y también intercambiar ideas, que creo que es muy importante Así para es. ver cómo las personas están interpretando algunas cosas que quizás inclusive para usted mismo no era así y usted dice, oye, no lo había visto de esta manera, me gusta y quien quita que pueda ser incorporado en una Claro, próxima edición o en un pin-up, como dicen por allí, de alguno de los personajes. Así seguro. que ya ustedes saben, vamos a estar colgando esta entrevista acá en Instagram, pero también en YouTube. Próximamente vamos a lanzar la fecha en la que va a ser publicado, así que bueno, gracias a todos los que estuvieron por ahí conectados, que iban y venían y se quedaron. Gracias, Pastor. Bendiciones A para ti. usted, para su Siempre a la orden. familia. Muchos éxitos con su libro y seguimos en contacto y será hasta una próxima edición de Café con Jace. Bye. Bye, bye, bye.